Hoy vamos a continuar con las lecciones de Conociendo a Jesús. El año pasado tuvimos la oportunidad de compartir 13 lecciones. ¿Cuántos tienen su cuestionario a mano? Digo, en sus casas. Los cuestionarios, ¿los tienen? ¿Están en la nube? Bien. Conserven esa información, que eso es oro. Amén. Y hoy vamos a comenzar con la lección número 13 de Conociendo a Jesús. Vamos a comenzar en la cita que está, la pueden ir anotando, en Mateo capítulo 8, del versículo 14 al 17. Recuerden que vamos llevando la historia de Jesús en orden cronológico. En Marcos capítulo 1 del 29 al 31 y Lucas capítulo 4 del versículo 38 al 39. Si por favor alguien puede leer la cita de Mateo capítulo 8, gracias, del 14 al 17. O si me lo pueden poner en pantalla, perfecto. Esa historia la pueden ir pasando lentamente. Habla sobre, continúa donde nos quedamos, que Jesús estaba predicando y enseñando estaba enseñando en la sinagoga. Y más adelante entonces Jesús viene a la casa de uno de los que ya eran sus discípulos, que se llamaba Simón Pedro. Cuando Jesús llega a la casa de Simón Pedro, Jesús se da cuenta que la madre de él le comunica a los demás discípulos que la suegra de Pedro, por eso sabemos que Pedro estaba casado. En su casa él vivía con su suegra y parece que le iba bastante bien porque la suegra estaba enferma y de una vez dijo: Jesús, mira, la doña está mala. Necesitamos que tú intervenga con un milagro. Es interesante porque en el libro de Mateo habla sobre que, en el libro de Mateo dice que la suegra estaba enferma de fiebre, lo pueden buscar ahí. En el libro de Marcos dice que también estaba enferma de fiebre, pero en el libro de Lucas dice que ella tenía una gran fiebre. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la trayectoria del autor de cada libro? En este caso, de los evangelios. Porque cuando nosotros conocemos quién es el autor, podemos entender y validar más la información. Llámese. En el libro de Mateo, ¿quién lo escribió? Pues tú estudiaste. Sí, lo escribió Mateo. ¿Y qué podemos decir de Mateo? ¿Mateo quién era? ¿Quién era Mateo? Antes de ser discípulo, evidentemente. Era un publicano, un cobrador de impuestos. Es decir, Mateo, aparte de un cobrador de impuestos, era judío, y un judío de renombre, es decir, un judío estudiado. Marcos era judío, pero no era tan estudiado. Pero Lucas no era judío, era un griego y era bastante estudiado, aparte de que era médico. Y si estamos hablando aquí de enfermedad, ¿a quién le debemos de prestar más atención? Al médico. ¿Y el médico era? Entonces, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 38, veamos qué dice Lucas acerca de la enfermedad que tenía la suegra de Pedro. Dice que tenía una gran fiebre. En aquel tiempo, en aquella época, en Palestina, las fiebres, los médicos griegos la categorizaban en dos grupos. Estaban las fiebres menores y las fiebres mayores. Y como en este caso Lucas la presenta como una fiebre mayor, se pudiera definir, y algunos teólogos la segmentan en estos tres tipos de fiebres que habían, de las que eran fiebres mayores. La primera era la fiebre malta, que era una fiebre que se caracterizaba porque le daba debilidad y anemia a las personas. Era una fiebre que le duraba por mucho tiempo y si no se trataba a tiempo, las personas morían.
La segunda era la fiebre intermitente, o también conocida ahora como la tifoidea. El médico, ¿dónde está el doctor? El doctor pudiera dar una mejor explicación de lo que es la tifoidea. Y por último, que es la que los eruditos dicen que es la más probable que tenía la suegra de Pedro, que era la malaria. Los que no saben qué es malaria, anótenlo ahí, lo buscan en Google, que ahí van a encontrar todos los detalles. ¿Qué sucede con la malaria? La malaria es una fiebre que se transmite, un virus que se transmite a través de los mosquitos, y ese era un virus que se estaba expandiendo bastante en Palestina porque un parásito. Amén. Corrección del médico, por eso es que hay que hablar con los que saben. Yo con médicos no discuto de medicina. ¿Qué sucede? Que el río Jordán, en los lugares donde el río Jordán se unía con el mar, esos lugares eran muy pantanosos. Entonces ahí se producía el mosquito que transmite la malaria. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Que el Talmud establecía en aquel tiempo que había un método que tradicionalmente los judíos tenían para combatir la malaria. Era una creencia que ellos tenían de cómo alejar ese espíritu de la fiebre. Ellos le llamaban que la fiebre era un espíritu. No me parece extraño porque esa misma tendencia la tienen ahora, que todos le pegan que es un espíritu. Si tú estornudas, un espíritu de estornudez. Si tienes gripe, un espíritu de gripe. Si estás cansado, un espíritu de cansancio. Y todo ahora es un espíritu. Parece que vivo en el mundo de los espíritus. Pero ellos tenían una creencia de que las personas, cuando tenían la malaria, ellos ataban un cuchillo de hierro completamente a una rama de espino con un pelo de cualquier animal. Y lo iban poniendo, un día lo hacían, después ponían el otro, y cuando se cumplían los 3 días, entonces le hacían un conjuro y unas cosas para que la persona se le fuera el espíritu de la malaria. Pero ¿qué sucede? Que cuando Jesús llega a donde la suegra, en el libro de Mateo dice que Jesús la tocó con su mano. Pero en el libro de Marcos dice que Jesús la sostuvo de la mano. A diferencia que en el libro de Lucas dice que Jesús reprendió reprendió la fiebre. Me parece bastante curioso que el que es médico no dijo que él la tocó, ni dijo que la sostuvo, sino que dijo que reprendió la fiebre. Y es interesante porque podemos ver que Jesús, cuando él habla de que la reprendió, no fue que le dijo, ¡fuera, diablo! No fue que Jesús llegó a ese punto, sino que Jesús actuó en un milagro que echó fuera la enfermedad que le estaba asediando. ¿Qué podemos ver en este caso? Que dice la palabra que desde que la suegra, fue sana, ella se incorporó y comenzó a servir a Jesús. Comenzó a cocinar, a hacerle su asunto, a hacerle su guisado, su empanadita, porque Jesús venía con hambre de cuando había salido de la sinagoga. Y las personas cuando salían de la sinagoga hacían lo que hacemos todos los hermanos que venimos los domingos a la iglesia cuando salimos del culto. ¿Qué hacemos? A comer. Y lo que van a hacer mucho mañana cuando vayan a entregar a Daniel. Hay unos hermanitos ahí que ya tienen una pierna de cerdo. Se van para una picalonga. No se vayan para el picapollo de allí si no quieren llegar al cielo pronto. Pero es interesante cómo la señora se incorporó y comenzó a servir a Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Muchas personas quieren un milagro de Dios, quieren que Dios obre de una manera especial en su vida, pero cuando Dios le hace el milagro, ¿ustedes saben qué hacen? No le agradecen a Dios. Sencillamente siguen su vida, hacen su camino y hacen su vida como les da la gana. Porque muchas personas lo que vienen a Dios es buscando que Dios les resuelva. Y después que Dios les resuelve, te digo ahorita,
Entonces es bueno que nosotros aprendamos cómo esta señora, luego que recibió el milagro, le sirvió a Dios. Le sirvió a Jesús en este caso, que fue quien le obró en el milagro. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a obrar de esta manera? Bueno, Mateo dice que la tocó, Marcos dice que la sostuvo de la mano y Lucas dice que la reprendió. Cualquiera que sea el caso, Jesús lo que quería dejar claro es que los, ¿cómo se llamaban los? Bueno, los vudú, digo yo, la cosa que ellos le ponían, los conjuros. Bueno, el conjuro era la forma en la que lo decía, pero yo hablo del objeto que, exacto, el cuchillo, el amuleto, esa es la palabra. El amuleto que las personas usaban, Jesús vino para demostrar que no es necesario un amuleto para obrar en el poder de Dios. Y es una enseñanza que Jesús nos deja para que nosotros entendamos que no es necesario hacer ningún tipo de amuleto para ayudar a Dios a obrar con poder. A mí me aterra ver personas que usan amuletos para decir que Dios está obrando de esa manera. Yo he visto personas que usan en culto, en iglesias, yo he visto personas que usan miel y leche y se la echan en la mano a la gente. Recibe tu prosperidad, leche y miel, recibe tu prosperidad. No le estoy hablando de disparate, le estoy hablando de cosas, bueno, es un disparate, pero son cosas que uno ve que aterran. Personas que tienen en sus casas copas con alcanfor para echar fuera a los demonios. Personas que tienen en sus casas, que hacen pintura, vino con sal, y ellos, pan, y un montón de cosas que hacen, que eran rituales, algunos del Antiguo Testamento, y otros porque ven que son cosas en las que Dios obró de una manera, y ya ellos lo toman como un talismán. Y no nos damos cuenta que sutilmente el enemigo usa eso para desviar nuestra mirada de Dios y enfocarla en el talismán. Entonces, nunca, jamás de los jamases, se nos ocurra a nosotros inventarnos o creer que algún objeto puede ser el medio para que el poder de Dios obre. Con esto no estoy diciendo, yéndome al ámbito de la medicina, que, no, yo no voy a tomar medicina porque es un objeto. No. La palabra incluso habla a favor de las medicinas. De hecho, Pablo le recomendó a Timoteo tomar vino y había un montón de personas que tomaban medicina. De hecho, la Biblia habla de que Dios hizo las plantas para que sean medicina para nuestros cuerpos. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, no es que nosotros vamos a utilizar algún objeto o alguna medicina como eso es la medicina que Dios me dio. Claro que es la medicina que Dios te dio, porque la medicina no la hacen de piedra de la luna, la hacen de las cosas que Dios plantó en la tierra para medicina para nuestro cuerpo. Ahora, lo que sí no podemos es nosotros hacernos creer que cosas que Dios nos creó para medicina sirven para medicina, o que van a hacer alguna magia o algo místico que nos va a sanar. Si usted ora por una persona, ore por la persona. Gloria a Dios. Dios puede sanar a esa persona. Pero Dios o se sana mediante el milagro de Dios, o se sana mediante las cosas que Dios hizo para que nosotros estemos sanos. Ahora, no podemos creer y que yo me pongo una hojita de qué sé yo qué, y un hilo rojo, y un reguero de disparate que la gente se inventa. Amén. Lo interesante de esto es que luego de que Jesús sana a la suegra de Pedro, esto fue a la hora ya cuando se estaba poniendo, eran casi las 6 de la tarde. Como todos sabemos, eso fue un sábado. ¿Y qué sucedía los sábados? Los sábados los judíos guardaban lo que le llamaban el Shabbat. Y en el Shabbat no se podía trabajar hasta que fueran las 6 de la tarde. Nadie podía hacer ningún tipo de fuerza. Es decir, la fuerza más
fuerte que se podía hacer era levantar 2 higos secos. Casi nada. Entonces, esa era la única fuerza que era permitida, no más de algo que pese 2 higos secos. Entonces, cuando plantean esto los judíos, cuando Jesús obra el milagro, en la suegra de Pedro, habían personas enfermas que se habían enterado que Jesús estaba sanando. Y esas personas querían ir a donde Jesús para que Jesús los sanara, pero nadie podía salir de su casa ni hacer ningún tipo de esfuerzo. Y si había una persona que estaba enferma, había que llevarlo cargado, y eso era fuerza. Si era una persona que estaba en muleta, tenía que hacer fuerza levantando la muleta, y también eso estaba prohibido completamente. Así que las personas, los judíos, esperaron que fuera las 6 de la tarde para ir a ver a Jesús, para que Jesús lograra el milagro el sábado. A pesar de que Jesús había hecho pila de milagros, porque anterior a eso había sanado el siervo del centurión, había echado fuera un demonio en la sinagoga y había hecho un sinnúmero de cosas. ¿Qué sucede? Que cuando las personas llegan, ya eran las 6 de la tarde, pero lamentablemente las personas en ese tiempo no tenían un reloj para saber, son las 6. Entonces, ¿cuál era el método que usaban los judíos para saber que eran las 6 de la tarde? Pues ellos miraban al cielo, y si en el cielo por lo menos se veían 2 estrellas, ya son las 6. Ese era el método que ellos utilizaban para saber si ya era las 6 de la tarde. Miraban al cielo, si por lo menos se veían 2 estrellas, son las 6. Salimos para allá. Estas personas llegaron donde Jesús. Y cuando llegan a donde Jesús, ellos le piden a Jesús que le haga milagros y que lo sane. Es interesante que Jesús había pasado todo un día haciendo milagros, caminando y de una ciudad a otra, y estaba agotado. Pero eso no fue un impedimento para que Jesús se moviera a misericordia y obrara el milagro de esa persona que estaba necesitada. De igual manera, amados hermanos, mire, no hay un momento en el que nosotros podamos estar tan cansados que no le podamos extender la mano de misericordia y de amor a una persona que lo necesite, o de compartirle el evangelio a una persona que lo necesite. Cuando nosotros nos dedicamos a trabajar para Dios, yo no sé los que han trabajado en obras, en evangelismo, en actividades para Dios, evidentemente, que haya llegado un momento en que tú digas, estoy cansado, pero siguen hacia adelante. No sé, en los campamentos nosotros damos el todo por el todo y terminamos el último día añicos. Pero mira, no hay una mayor gratificación que tú saber que tú gastaste toda tu fuerza trabajando para el reino de Dios. Eso te hace sentir feliz. Y mire, la fuerza sale. Yo, de hecho, una vez nosotros evangelizábamos en un campo y hacíamos un campamento para unos niños bastante pobres. De hecho, nosotros teníamos que pagar para ir al campamento a trabajar. Y no era un campamento de 4 días como los de aquí, eran 9 días. Y era bastante agotador porque se dormía muy poco. Nos acostábamos a las 12 de la noche, nos levantábamos a las 2 y 3 de la mañana, había que levantarse a las 5 de la mañana. No a recibir cosas, sino había que levantarse a las 5, a salir a un patio, a bañarse y después comenzar a cargar las sillas en una loma que íbamos a usar, a montar la lona, a llevar el sonido, a llevar la electricidad, a llevarlo todo. Teníamos que servir la comida, había que cocinar, había que hacerlo todo había que hacer. Y llegó un momento en que yo decía, pero nosotros nos vamos a morir aquí, porque es que nosotros nos vamos a morir. Yo estaba calculando, porque uno dando mente, ya cuando llevábamos 5 días, yo decía, señores, pero nosotros estamos durmiendo 3 horas diarias. Y nosotros estamos el día entero cargando y trabajando con muchachos, y no muchachos cualquiera. Imagínense, los hijos de Pollito eran que estaban allá. Le digo, eran los filisteos. Y esos muchachos no eran fáciles. Pero yo le puedo decir que el Señor nos daba la fuerza para nosotros trabajar todos los días con excelencia. Y el último día, yo le puedo decir, el último día entonces había que
manejar para acá. Y yo le decía, Señor, tú no vas a dar la fuerza para nosotros manejar o para yo manejar hacia la capital otra vez. Y llegó el último día cuando nosotros veníamos, yo venía mordiéndome el dedo, pues yo venía durmiéndome. Imagínense, 9 días ahí durmiendo 3 horas. Y de la única manera que a mí se vive el sueño era cuando yo atezaba el acelerador. Pero el Señor nos trajo, gracias a Dios, vivo. Gracias a Dios, bien. Pero miren, no hay nada más gratificante que cuando tú gastas la mayor parte de tu esfuerzo, el total de tu fuerza, sirviendo en el reino de Dios. Nunca se canse. Diga, ay, yo estoy cansado. No, mire, y si usted está soltero, y si usted está joven, y si usted todavía no está trabajando, es el mejor momento para usted gastarse para Dios. Porque lo que yo hacía en ese tiempo, ya ahora no me puedo dar el lujo de hacerlo. Pero a ustedes que son más jóvenes, les aconsejo que no tienen hijos, que no están casados, que no están trabajando, algunos que están viviendo de las dádivas, del dame, de papi no tengo, invierta su tiempo en gastarse para Dios. Y yo le aseguro que cuando usted llegue a su adultez, usted va a cobrar su recompensa. Y se va a sentir satisfecho de haber hecho tantas cosas para Dios. Porque ahora yo vengo y les cuento un montón de cosas a ustedes. Pero ya ahora yo no me puedo dar el lujo de hacer lo mismo. Entonces, llegará un día en que muchos de nosotros nos vamos a lamentar de las cosas que nosotros pudimos haber hecho para Dios y no la hicimos. Y les tengo una garantía, y se lo digo por experiencia vivida. No hay nada en este mundo que usted haga para Dios que Dios no se lo pague. Porque Dios no se queda con nada de nadie. A lo mejor no se lo va a pagar como usted quiere, pero se le aseguro que se lo va a pagar como a usted le conviene. No te va a dar lo que tal vez tú quisieras. Porque le puedo decir, no tengo un Lamborghini allá afuera, pero tengo algo que vale más que un Lamborghini. Amén. Así que, señores, aprendan a gastarse y a invertir su vida en Dios. Lo interesante de todo esto es que luego que Jesús recibe la multitud y lo sana, entonces se va a acostar, pero hay algo muy importante que nosotros podemos ver, y es que las multitudes venían a buscar milagros y después se iban. Recuerda una cosa, cuando usted se acerque a Dios, cuando nos acerquemos a Dios, no busquemos a Dios por lo que Él nos pueda dar. Porque habemos muchos que venimos a la iglesia y le voy a dar el nombre más coloquial, que son chapeadores de Dios. Venimos a donde Dios para que Dios me dé. Señor, yo voy a la iglesia para que tú me des. Y yo voy a orar para que tú me des. Y yo voy a hacer esto para que tú me des. Y les tengo una noticia. No hay nadie en este mundo que pueda chapear a Dios. Porque Dios se la sabe todas. Lo que pueden quedar es frustrados. Porque yo conozco muchos que han hecho cosas para que Dios les dé y al final se van en blanco. Si usted se levanta a orar a las 5 de la mañana para que Dios le dé un trabajo, para que Dios le dé una novia o un novio, para que Dios le prospere, para que Dios le dé esto, para que Dios lo sane, a Dios no le interesa que Él lo busquen por lo que Él nos puede dar. Dios quiere que nosotros lo busquemos por quien Él es. Y recordemos una cosa, a Dios no le conviene que nosotros lo busquemos. A nosotros es que nos conviene buscar de Dios. Pero si tú le oras a Dios, bendecido eres. Pero si no le oras a Dios, pues perdiste tú. Pero a Dios nosotros no le sumamos cuando nosotros lo buscamos. El yo orarle a Dios y levantarme y hacer cosas para Dios, eso a Dios no le suma. Al que le sume es a mí. Yo soy el que gano cuando yo le oro a Dios. Yo soy el que gano cuando yo me dedico a buscar a Dios. Yo soy el que gano. Dios no gana. ¿Ustedes saben por qué? Porque no hay nada que tú le puedas dar a una persona que es dueño de todo. Es como cantábamos ahorita. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios que ya Dios no tenga? Mira, había un cuento de unos niños ricos que dice uno, bueno, mi papá de cumpleaños me va a regalar el océano Atlántico. ¿Cómo? Dice el otro, pues mire,
A mí él me va a regalar el Océano Pacífico. Oh, y dice el otro, ajá, pues yo le voy a decir a mi papá que no le venda nada. ¿Saben por qué? Porque cuando usted es dueño de todo, a ti no hay nada que te puedan comprar o que te puedan dar. Y no hay nada que nosotros le podamos ofrecer a Dios para que Él nos bendiga, porque Dios no necesita nada, ni está a falta de nada. Sencillamente, por eso, mis amados hermanos, miren, incluso la salvación, dice la palabra que es por gracia. Ni siquiera nosotros podemos decirle, no, Señor, porque yo me gané la salvación. Usted no se ganó nada. Esto es gratis. Si usted quiere, la coge gratis o se queda sin salvación. Pero no hay nadie que pueda decir, yo soy salvo porque yo hice esto, porque yo hice esto. No hay forma de nosotros ser salvos. Recuerden que nosotros no somos justos, nosotros somos justificados, que es diferente. El justo es el que por su propia voluntad se hace justo. Pero el justificado es el que no pudo hacerse justo y vino alguien justo y lo justificó. Y dijo, déjenlo ahí, ese es de lo mío, déjenlo entrar. Cuando Jesús se levanta en la mañanita, después de haber sanado tanta gente, cansado, miren lo interesante que dice la palabra, que Él se levantó de madrugada. Pueden anotar lo que está en la cita en Mateo capítulo 4, del 23 al 25, en Marcos capítulo 1, del 32 al 39, y en Lucas capítulo 4, del 40 al 44. Aquí habla de que Jesús se levantó bastante temprano para ir a orar. Y lo más interesante es nosotros ver cómo el Hijo de Dios sacaba tiempo para orar. Y muchos de nosotros pudiéramos decir, pero ¿y para qué Jesús necesitaba orar? Si incluso cuando a Él le pidieron, muéstranos al Padre, Jesús dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto. Entonces, ¿para qué Jesús necesitaba orarle al Padre si el que lo veía a Él, veía al Padre? Y es que hay que entender que la oración, la intimidad con Dios personal, es la herramienta principal para nosotros poder obrar por medio de Dios, por medio del poder de Dios. Y es una lección que Jesús nos dejó a nosotros, la importancia de orar. Y miren que Jesús no era que oraba y se ponía, bueno, Señor, Padre, te pido. Jesús buscaba un momento a solas. Y Jesús, con su larga agenda que tenía, Jesús dijo, de la única manera en que yo puedo tener un tiempo para estar en intimidad con Dios es si yo me levanto primero que todo el mundo. Y Jesús dijo, yo me voy a levantar primero que todo el mundo para poder tener un tiempo, porque en todo el día no voy a poder tener ese tiempo de oración y comunión con Dios. Porque Jesús entendía que ese tiempo de oración y comunión con Dios era lo que le iba a garantizar que Él pudiera obrar bajo la voluntad de Dios, no obrar en milagros, que es diferente. Habemos muchos que no creemos que el durar 4 horas orando va a hacer que cuando yo salga de ahí, yo bote chiva. Juan Carlos, cuidado. Recibe ahí, tumbando. Y tumbando gente a 2 manos. No. La oración no nos lleva a obrar en milagros. La oración nos lleva a obrar bajo la voluntad de Dios, que es diferente. ¿Por qué? Porque si orar nos llevara a nosotros a obrar en milagros, Jesús hubiese sanado a todo el que se le hubiese puesto en el camino. Y si leemos todos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que no fue así. No fue que Jesús a alguna persona la sanó porque Él tenía el poder para sanarlo y a otro, bueno, mijo, se me acabó la batería, te quedaste para mañana. No. Jesús obraba en milagros bajo la voluntad de Dios. Que no es lo mismo, por eso alguien una vez me preguntó, dime una cosa, si yo oro por un enfermo y el enfermo no se sana, ¿es que yo no tenía fe o era que el enfermo no tenía fe? Yo, ninguno de los dos. Porque
El problema no es que tú tengas fe o que el enfermo tenga fe, porque la fe no consiste en yo creer que Dios puede sanar. La fe consiste en yo creer que lo que Dios dijo se va a hacer. Hay una diferencia, porque muchos creemos que fe es yo creer que Dios va a hacer todo lo que yo diga que Dios va a hacer. Y Dios no es un títere que va a estar haciendo lo que yo diga. Por eso yo no puedo orar por alguien y decir, Cristian, tú te vas a sanar ahora en el nombre de Jesús. Yo lo declaro y lo decreto. Porque no es lo que yo decrete o yo declare, es lo que Dios declare. Y no es lo que yo diga, es lo que Dios diga. Y no es lo que me dé la gana, es lo que Dios quiera. Por eso habemos muchos confundidos y decimos, en el nombre de Jesús, sánate, Cristian. No se sanó Cristian. Cristian, tú no tienes fe. Ajá, Cristian es que no tiene fe. El malo es Cristian. No, porque nunca el que ora es el malo es Cristian. Pero Cristian dice, el malo no soy yo, el malo eres tú, porque tú fuiste que no tenía fe. Pero si tanto Cristian como la persona que ora por Cristian hubiesen tenido la fe que no es creer que Dios va a hacer lo que yo diga, sino creer que Dios va a hacer lo que Él me dijo. ¿Me entienden? Y Dios puede hacer lo que Él dijo siempre y cuando yo tenga la comunión con Dios. De la única manera en que yo puedo saber qué es lo que Dios quiere es mediante la intimidad y la oración. Por eso Jesús se levantaba de temprano a orar a solas para tener la dirección de Dios. Y Dios, cuando Jesús se levantaba de madrugada, Dios era que le daba la agenda a Jesús. Mira, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, sana a este, sana a este, sana a este. Y Dios le daba la agenda y mediante esa agenda era que Jesús todo el día trabajaba. Y Jesús decía, Dios me dijo que viniera aquí y yo oré por Cristian. Cristian, recibe sanidad. Y Cristian recibía la sanidad, pero no era porque Jesús decía, déjame ir ahora por Cristian. Era porque en el tiempo que él tenía de oración temprana, él recibió de Dios la guía de qué hacer, dónde hacerlo y a quién hacerlo. ¿Me entienden? Y es por esta razón que Jesús daba la prioridad de la intimidad con Dios, de orar con Dios. Pero Jesús lo buscaba a solas, porque es una dirección que tú recibes de Dios, tú y Dios. Lo que nos lleva a entender que es necesario que para nosotros obrar guiados por Dios, necesitamos tener una intimidad con Dios. Qué bueno es cuando nosotros nos pasa un día donde todo nos sale bien. Usted quiere tener un día donde todo le salga bien. Entonces, comience el día pidiéndole la dirección a Dios de qué es lo que usted tiene que hacer ese día. Si nosotros nos levantáramos todos los días y le dedicáramos un tiempo a Dios y le pidiéramos a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Y a medida que nosotros lo hacemos, Dios nos va guiando. Y a medida que Dios nos guía, nosotros vamos actuando. Yo le aseguro que ahí no va a haber ningún tipo de error en su caminar, en su diario vivir. Y otra cosa muy importante que Jesús nos quiso enseñar a través de esto, es que a veces nosotros podemos tener una agenda muy apretada. Yo conozco gente que dice, yo no tengo tiempo para orar. Yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Yo le pregunto, ¿a qué hora tú te levantas? Yo me levanto a las 5 de la mañana y llego a mi casa a las 10 de la noche cansado. Yo no tengo tiempo para orar. Bueno, pues levántate a las 4. A las 4. ¿Saben por qué? Porque la intimidad con Dios, la oración con Dios tiene un precio. Porque Dios no tiene comunión con la gente de gratis. La comunión con Dios tiene un precio, pero un precio que vale la pena pagar. Y yo les reto, yo les desafío, un día tómese la molestia, tómese el atrevimiento, tómese el reto de levantarse un día y prepararse y entregarle ese día al Señor. Sea en la mañana, o sea antes de comenzar su día en la mañana, o sea antes de acostarse. Cualquiera de los dos. Si lo hace antes de acostarse, procure no tener sueño.
Porque hay gente que comienzan a orar y... ¡Ay, Dios! Y en una como que le pica un moquito. ¡Santo Dios, santo! Que lo he visto, hay gente que son especiales en la vigilia. Pero no es nosotros hincarnos en la cama a dormir. No, si usted se va a hincar en la cama a dormir, mejor acuéstese. Y no ore acotado. Ese es el error más grave. De que, Señor, me duele la espalda. Yo antes hacía eso, yo me iba acomodando. Y yo, ay, Padre, Señor, tú lo sabes todo. Y mire, me voy acomodando. Y uno va como, y buscando la almohada. Y ya está uno, Padre amado. Ya uno no es orando, es pidiendo revelación de sueño que está. Si usted va, mire, si usted quiere orar, yo le recomiendo, si tiene abanico, apáguelo, que le dé calor. Para que no le dé, y si tiene aire, con más razón, apáguelo. O párese de la cama, quédese con su aire prendido. Gloria a Dios a los que tienen aire. Aleluya. Usted prende su aire, pero párese. Si usted es de los que tienen el sueño profundo, usted se para y ore parado. Que yo le aseguro que cuando usted se vaya ahí de boca, usted se va a levantar de una vez. Usted se va a levantar de una vez. Pero es un sacrificio que es necesario hacer para garantizarnos el éxito en nuestras vidas. El éxito para la toma de decisiones. Habemos muchos que queremos orarle a Dios después que estamos con el lío armado. Y lo mejor es nosotros tener la advertencia de Dios de qué hacer y qué no hacer. Entonces, la intimidad con Dios tiene un precio que vale la pena pagar. Pero después de ese día, cuando Jesús estaba orando, mientras Jesús oraba, vinieron los discípulos y dijeron, Jesús, mira, aquí hay más gente que vinieron a buscarte. Aquí hay un grupo de gente que quieren que tú obres milagros. Y miren lo interesante, Jesús no le dijo, estoy orando. Sapen. Jesús no dijo, cuando yo termine de orar, cuando termine mi tiempo de comunión, yo voy a sanar a la gente, pero yo estoy en mi tiempo de comunión. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque la comunión con Dios no evade la realidad. ¿Por qué les explico lo siguiente? Hay muchas personas que le dan una prioridad no correcta a la intimidad con Dios. Y el tener un tiempo de oración con Dios no significa que yo voy a evadir mi realidad. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. ¿Qué les quiero decir? Si usted está en su hora de trabajo, usted no puede decirle a su jefe, mire, espérese que tengo que tener un momento de comunión con Dios. No, mi hijo, usted no puede tener un tiempo de comunión con Dios. Aquí se viene a trabajar. Es que yo necesito orar y yo siempre oro a las 10 de la mañana. No, esta no es hora de orar. Esta es hora de trabajar. ¿No han visto ustedes? Mire, y se lo voy a plantear incluso desde el punto de vista eclesiástico. Yo he visto personas que estamos en un grupo y decimos, vamos a orar. Pues ellos comienzan a cantar. Y el hermano Carlos dirige la oración y viene Carlos, Padre, te pedimos. Y viene un hermanito ahí mismo. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Hermano, este es el tiempo de orar. Cuando llegue el tiempo de cantar, usted canta con usted la niña, el niño o quien sea. Pero ahora es el tiempo de orar. Y si vamos a orar, vamos a orar. No, que el Señor me acaba de decir que cante esta canción. No, el Señor no le dijo nada. Este es el tiempo de orar. Cuando llegue el tiempo de cantar, cantamos. Y cuando llegue el tiempo de actuar, de predicar, predicamos. Pero todo tiene que hacerse en orden. Y tenemos que entender que nuestro tiempo de intimidad con Dios, lo importante es sacar un tiempo exclusivo de nuestras vidas
para tener la comunión con Dios, pero tener claro que cuando llegue el tiempo de hacer otras cosas importantes de nuestra vida cotidiana, es el tiempo de hacer eso. Yo no puedo llegar tarde a mi trabajo y decirle al jefe que yo llegué tarde porque estaba orando. ¿Me entienden? Porque la Biblia a mí me manda a ser responsable. Si usted quiere orar una hora, levántese una hora más temprano para que pueda orar su hora, se bañe, se cambie y salga a su trabajo y llegue a su trabajo temprano, a la hora que es. Había una doña una vez que limpiaba en una casa y la doña siempre llegaba tarde. Y le decía a la jefa, no, es que estaba en una vigilia. No, que estaba orando, manita. Y estaba orando por usted y por su casa. Ah, sí, qué bueno. El otro día llega tarde. Ay, manita, que estaba en una vigilia orando. Ay, manita. La botaron. Esa mujer se le metió el diablo. Mira cómo me botó. No, no fue que se le metió el diablo. El diablo hizo que ella me votara porque ella no quería que yo fuera a la vigilia. No, ella quería que tú fueras a tu vigilia. Pero tú tienes que hacer vigilia los días que a ti no te toca trabajar. Para que el día que te toque trabajar, tú vayas y cumpla con tus deberes. Porque la Biblia no prohíbe a nadie que trabaje, ni prohíbe que oren. Pero todo hágase, dice, decentemente y en orden. Amén. En el libro, en Mateo, en el capítulo 4, del 23 al 25, si lo pueden poner en pantalla, por favor. Le quiero dejar 3 cosas importantes que Jesús nos enseña, que está en Mateo 4, del 23 al 25. Dice que Jesús recorrió toda Galilea y habla de 3 cosas que Jesús vino a hacer en la tierra. Las 3 cosas que Jesús vino a hacer en la tierra. Número 1, vino a predicar, enseñar y a sanar. En el versículo 23 ahí están las 3 cosas que Jesús vino a hacer en la tierra. Vino a predicar, vino a enseñar y vino a sanar. ¿En qué consiste predicar? Predicar consiste en la proclamación de una certeza, es decir, en compartir una verdad. Jesús vino a sacar al pueblo de la ignorancia, porque el pueblo judío estaba bajo una ignorancia y ellos no, habían cosas que ellos no la entendían o no las sabían. Y Jesús vino a traer la verdad de Dios a los judíos y por eso Jesús vino a predicar. Cuando nosotros predicamos, nosotros compartimos y traemos la verdad a las personas y lo sacamos de la ignorancia. En eso consiste el predicar. Ahora, miren lo interesante que dice que Jesús enseñaba en la sinagoga. Y enseñar consistía en dar una explicación del evangelio. Es decir, la explicación con detalles de lo que Jesús predicaba, él lo compartía no a la gente, sino que lo compartía en un espacio que tenían los judíos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Dígalo fuerte. La sinagoga, lo dice ahí. La sinagoga. Recuerden que la sinagoga era el lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. Y lo interesante es que Jesús, cuando él enseñaba en la sinagoga, él lo que quería era sacar a las personas del error, porque los judíos tenían ciertos conceptos errados acerca de quién era Dios. Y esos conceptos errados que tenían los judíos, Jesús se los aclaraba en la sinagoga, que era el espacio donde las personas podían hacer preguntas. Y lo interesante es que muchas personas se agarran de que no interpretan la Biblia correctamente, porque cada quien, como dicen popularmente, entiende la Biblia como entiende. Cada quien interpreta la Biblia como entiende. ¿No se lo han dicho a ustedes? Principalmente cuando tienen diferencias religiosas o doctrinales. Ah, no, tú entiendes tu Biblia como tú la lees, es decir, tú entiendes tu Biblia a tu lado y yo entiendo mi Biblia como yo entiendo. Y cada quien interpreta la Biblia como entiende y queremos vivir todos en paz, bailando el Kumbaya y que cada quien interprete la Biblia como entienda.
Y mire, todo el que a mí me dice que yo interpreto la Biblia como yo entiendo, a mí se me despierta un bombillo y yo le digo, no. La Biblia nadie la interpreta como entiende. La Biblia, las personas la interpretan la malinterpretan o por experiencia, o por sentimiento, o por conveniencia. ¿Por qué? Muchas personas, ¿cómo es que interpretan lo que dice la Biblia? Basado en una experiencia. A mí me dijeron que eso es así. En mi casa o en mi iglesia siempre se ha hecho así y nosotros creemos eso porque eso siempre ha sido así. ¿Y eso siempre ha sido así? ¿Por qué ustedes oran hincados? Desde que yo nací se ora hincado, eso siempre ha sido así. Y la Biblia dice que hay que orar hincado. Yo no sé si la Biblia lo dice, pero siempre lo hemos hecho así. En mi iglesia lo hacen así, mi pastor lo hace así, todo el mundo lo hace así. Una mala interpretación de la Biblia por experiencia. La Biblia, otro caso, Dios no puede hacer eso porque es que eso es muy malo. Y Dios no puede ser así. Dios nos ama a todos y Dios nos quiere a todos. Y fulano no se fue para el infierno porque fulano yo lo quería mucho y Dios no lo va a mandar al infierno por eso. Sentimientos. No, la Biblia dice eso porque eso es así. Y ustedes tienen que dar y dar y dar para que Dios los prospere. Y tienen que darle a su pastor que soy yo. Conveniencia. Las tres grandes malinterpretaciones de la Biblia. Experiencia, sentimiento y conveniencia. Y la última es la más usada generalmente. Cada quien agarra de la Biblia lo que le conviene. Y la Biblia, para nosotros poder entender lo que Dios nos quiere decir, tenemos que desligarnos de esas tres cosas. De nuestra experiencia, de a mí me dijeron, no, cuando nosotros vamos a leer la Biblia, para que Dios nos hable, tenemos que olvidarnos de lo que a mí me enseñaron, de lo que se hace en mi iglesia. Usted tiene que ir claro y dejarse guiar por el Espíritu Santo, que es el único que nos lleva a toda verdad. No llevarme de lo que fulano dijo, porque fulano es un hombre igual que yo y se puede equivocar igual que yo. Entonces yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Tampoco dejarme llevar de los sentimientos. A mí no me gusta esto. Bueno, que a ti no te guste no significa que eso no sea la verdad. Y no usar la Biblia a mi conveniencia, esto sí, esto no. No, o lo coge todo o no coja nada. Amén. Y lo tercero es que Jesús vino a sanar. Y como le expliqué hace un rato, la sanidad de Dios, la sanidad que hacía Jesús, Jesús no venía y sanaba a todo el que venía y le daba la regalada gana. De hecho, hay una cita bíblica que habla que Jesús fue a una ciudad a orar por los enfermos, a predicar el evangelio, y habían personas que estaban enfermas, pero dice la palabra que Jesús no los sanó no obró en milagro, creo que es la palabra textual que dice, no obró en milagro por la incredulidad de la gente. Y muchas personas entienden que Jesús no lo sanó porque ellos no creían que Jesús lo podía sanar. Y esa no es la razón. No es que la gente no creía que Jesús lo podía sanar. No era que la incredulidad de la gente impedía que Jesús lo sanara. Es que recordemos una cosa. Lo que más le importa a Dios no es mi sanidad, es mi corazón, es mi alma. Lo que más le importa a Dios es salvarte, no es sanarte. Porque cuántas personas se han sanado y están muertas. No, porque Dios a mí me sanó de tal enfermedad y ya yo soy sano y ya yo no me muero de eso. Pues te va a morir de otra cosa. De algo te va a morir. No, yo no recibo esa enfermedad. ¿Y qué vas a recibir? Te va a quedar inmortal. No, yo no muero de gripe, yo no muero de cáncer, yo no muero de esto. ¿Y de qué te vale morir de risa? Si como quiera te vas a morir. Moriste de cáncer, moriste de la risa, como quiera te vas a morir. Entonces, lo que tenemos que tener claro no es que Dios quiere sanarme, como dicen muchas personas que predican. Hermano, Dios quiere sanarte. Levanta tu mano y recibe sanidad ahora. No, no es que Dios quiere sanarte. Ese es el evangelio equivocado que estamos llevando. Dios no quiere sanarte, Dios quiere salvarte. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se enferme, mas tenga vida eterna. Así es que dice, que no se enferme, mas tenga vida eterna, y que nunca se muera y que dure hasta los 150 años de vida. No, mis amados hermanos, a Dios no le interesa mi sanidad física. La prioridad de Dios es mi alma. Dios quiere salvarte. Ese es el interés número uno de Dios, salvarte. La sanidad, esos son los chicles, los dulces. Esos son las añadiduras.